El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Se acercaba la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas sentados, y haciendo un azote de cordeles los echó a todos del templo, ovejas y bueyes, y a los cambistas les esparció las monedas y les volcó las mesas. Y a los que vendían palomas les dijo: quitad esto de aquí, no convirtáis en un mercado la casa de mi Padre. Sus discípulos se acordaron de lo que está escrito: el celo de tu casa me devora. Entonces intervinieron los judíos y le preguntaron: ¿qué signos nos muestras para obrar así? Jesús contestó: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Los judíos replicaron: 46 años ha costado construir este templo, ¿y tú lo vas a levantar en 3 días? Pero él hablaba del templo de su cuerpo, y cuando resucitó de entre los muertos, los discípulos se acordaron de lo que había dicho, y creyeron a la Escritura y a la palabra que había dicho Jesús. Palabra del Señor. Hoy celebramos la dedicación de la Basílica de Letrán. Se ha dicho de paso, si alguno viene de Madrid, donde hoy se celebra la Almudena, creo que allí es de precepto, cumple con el precepto asistiendo a misa, sea donde sea en la Iglesia Católica. Pero, salvo en la Archidiócesis de Madrid, se celebra en toda la Iglesia la dedicación de la Basílica de Letrán. Ya he dedicado varios sermones a esta basílica y al porqué de esta fiesta, y pensando sobre qué podría predicar, se me ocurrió un tema sobre el que nunca he predicado, que es la descripción de la Nueva Jerusalén que aparece al final del Apocalipsis. Pero era un tema un poco amplio y dije, lo voy a dejar para el próximo domingo, que trata de las vírgenes necias y prudentes, evangelio que leímos en un día de diario y sobre el que ya prediqué más de 10 minutos. Así que ese será el domingo. He dicho, ¿qué detalle cortito hoy podríamos mencionar? Y me ha salido a los ojos el primer libro de Reyes, capítulo 6, versículo 7, un versículo que no creo que nadie se acuerde de él. Es de esos versículos que nadie suele tenerlos en mente. Dice la Biblia: y la casa, se está refiriendo al templo de Salomón, y la casa, cuando estaba siendo construida, estaba construida de piedra que ya estaba preparada cuando era llevada allá. De manera que ni el martillo, ni el hacha, ni ninguna herramienta de hierro se oía en la casa mientras era construida. Me llamó la atención cuando leí este versículo hace tiempo. Es decir, todos los materiales se llevaban ya preparados. Y en el lugar, en el monte Sión, cuando se construyó el templo, no se oía el ruido de ninguna herramienta de hierro. ¿Por qué esto? ¿Por qué esta medida? ¿Qué sentido tiene? Sobre todo
aunque pudiera tener también una medida práctica de lo que significaban muchísimos escoplos y martillos sonando al mismo tiempo y creando gran ruido, puede haber una razón práctica, pero tiene una razón espiritual que parece evidente, y es que el templo fue construido en silencio. El templo fue construido con el mayor silencio posible. El templo no era una casa más, una casa profana, que se construía de cualquier manera, sino que ya desde sus mismos fundamentos de piedra se construyó de un modo peculiar porque era una construcción peculiar. Y la enseñanza que hay aquí es el silencio, sobre todo para la vida monástica, la construcción del templo que hay en nuestra alma, el silencio, la importancia. Además, démonos cuenta de que el templo simboliza a Jesús. Jesús mismo lo dijo: destruid este templo, refiriéndose a su mismo cuerpo. Claro, podríamos ver en la construcción del templo de Salomón el símbolo de la infancia, adolescencia, juventud, el crecimiento de Jesús en el silencio de los evangelios. Los evangelios prácticamente silencian todos esos 30 años. Ese silencio de los evangelios se corresponde al silencio real de la vida de oración, trabajo y familia que llevaron San José, la Virgen y Jesús. Ese silencio contemplativo es, me parece a mí, lo que está simbolizado en este versículo del Libro de Reyes. Alguien podrá decir, pero el templo de Salomón era de madera. Sí, fundamentalmente era de madera, pero en el primer libro de Reyes, capítulo 5, versículo 17, dice: entonces el rey, Salomón, mandó que labraran grandes piedras, costosas piedras, para la fundación de la casa, con piedras ya cortadas. Es decir, sí, el templo era de madera, pero la fundación era de piedra. Aquí vemos otro símbolo interesante. Cuando vemos la Iglesia hoy día, universal, hay partes muy visibles, hay partes cubiertas de oro, partes colocadas en alto. Lo que nadie se fija es en los fundamentos de piedra, que son piedras silenciosas, en el sentido de que están ocultas, pero son las que sostienen todo. El silencio aquí se refiere a la humildad, al ocultamiento. Las piedras que verdaderamente sostienen el edificio son los santos, son los que por sí mismos son de ese material, de ese peso. El obispo, un papa, etcétera, representa a la lámpara colocada en lo alto, representa a la pieza colocada donde todo el mundo va a mirar, pero la verdadera santidad está en los cimientos. Por supuesto, un obispo o un papa o un cardenal puede ser lámpara y puede ser piedra, pero a veces no. Puede ser las dos cosas, a veces no. Fijaos cómo, por lo tanto, en el templo está simbolizado Cristo y está simbolizada la Iglesia. Y después me quería fijar en un último detalle.
Éxodo 20:25 dice, es un versículo que es muy parecido al que acabamos de leer, pero es distinto. Dice, pero si haces para mí un altar de piedra, no lo construirás con piedras labradas, cortadas, porque si tú usas el escoplo sobre él, lo profanarás. Aquí, leído en hebreo, me he tomado el tiempo de leerlo palabra por palabra, es más interesante incluso, porque dice en realidad, si tú perforas con el escoplo, lo mancharás. Pero habla de la palabra perforar. Evidentemente, cuando Dios dio esta instrucción de que el altar fuera de piedras naturales, no labradas, que ningún cincel tocara su superficie, en parte es porque la piedra no labrada es símbolo de la piedra tal cual nos la da Dios, de la piedra perfecta porque tiene el peso, la medida, todo tal cual Dios nos la da. La piedra natural tiene una belleza natural, indudablemente. Pero claro, aquí veo dos símbolos. El hierro, símbolo de la guerra, de la sangre derramada, de la ambición de los hombres que han sido llevados a matarse unos a otros. Recordad las palabras de Jesús, quien a espada mata, aunque después San Jerónimo lo tradujera por quien a hierro mata. Es decir, la espada, el hierro, símbolo de la muerte, de la guerra. No debía tocar la santidad del altar de Dios. Hay otro símbolo en esto, el altar como símbolo de Jesucristo. Jesucristo, he dicho antes que decía el texto hebreo, pues si lo perforas, lo mancharás, lo profanarás. Pues es símbolo del altar de Cristo. No debía ser perforado, atacado con el escoplo, con el cincel, hasta su pasión. De manera que la construcción del altar era un símbolo de la vida de Cristo hasta su pasión, de su nacimiento y pasión. Dios sabía que después, en la época de los asirios, iba a ser destruido, símbolo de la pasión, pero no antes. Con lo cual, tanto este versículo de Éxodo sobre el altar, como el versículo que hemos leído de Reyes sobre el templo, lo que nos hablan es simbólicamente de que en la construcción no debía haber los símbolos de la pasión, de cuando iba a ser arañado, herido, perforado, destruido. Y a mí me parece verdaderamente bellísimo esta sutilidad. Claro, Dios ya sabía lo que iba a pasar en el Evangelio. Dios ya sabía. Y por eso usa ese verbo perforar. Porque si lo perforas, lo profanarás. Ahora que hemos leído esto, aunque estemos en un templo más pequeño, sin embargo la adoración puede ser la misma. El respeto puede ser el mismo. Recordad una cosa que os he dicho más veces. Esta iglesia concretamente, en sus dimensiones internas, tiene más o menos las dimensiones del templo de Salomón. Con lo cual, vosotros los laicos habéis sido introducidos en el seno del templo que es Cristo. Habéis sido introducidos como pueblo sacerdotal. Y los símbolos que hemos leído de Éxodo y Reyes nos llevan a entender de un modo más profundo a Cristo, porque aquel templo era símbolo de eso. Así que ahora, alrededor del altar de la nueva alianza, que simboliza a Cristo, que pongamos la misma reverencia
que hubiera puesto el sumo sacerdote de aquel pueblo de la antigua alianza, que pongamos la misma reverencia, porque aquello era figura de lo que ahora tenemos. Aquello no era más santo que este altar. El altar de bronce que hubo finalmente en el templo no era más santo que este. El altar de piedra del que se habla en el libro de Reyes o en el de Éxodo no era más santo. La misma reverencia no, más reverencia tenemos que tener ahora que comprendemos mejor lo que todavía el velo estaba ocultando. Que todos nosotros, por lo tanto, hoy, ya que estamos aquí, delante del altar, intentemos adorar mejor.